Un cordial saludo para todos. Soy Alejandro Vela, CEO de la Fundación Tequendama Horse Connection. El día de hoy estamos cumpliendo con nuestra masterclass número 274. Estamos con Analia Grigoriou, que es Ana. Ella nos va a hablar sobre el TABEH, que es la terapia vibracional equina humana. Y bueno, antes de irnos a ese foco y esa parte fuerte del título y el tema de hoy, Ana, quiero que primero te presentes y nos cuentes un poco quién eres y a qué te dedicas. Bienvenida. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por estar, ¿sí? Mi nombre es Analia Grigoriev, soy etóloga equina, ¿sí? Realizo terapia vibracional y soy creadora del método TABET, ¿sí? Método TABET es terapia vibracional equina humana. Tratamiento del dolor y del estrés en equinos y en humanos, ya hace más de 10 años, trabajando, bueno, en todo el país y también viajando a España, Francia, siendo convocada para hacer este tipo de terapia, ¿sí? Es una terapia muy novedosa en cuanto a la parte equina, pero con muy buenos resultados y como terapia complementaria, ¿sí? Siempre teniendo en claro que es una terapia complementaria a la clínica veterinaria. Ayuda mucho al buen rendimiento de caballos, ¿sí? De deportistas o a las manadas, ¿sí? Que tenemos también que trabajan en equinoterapia, o nuestra manada pequeña, ¿no? Para que estén en un estado óptimo, físico, emocional y energético. Se trabaja sobre los tres cuerpos. Eh, Voy a ir contando un poquito y después, bueno, quien vaya teniendo alguna consulta me va levantando la mano o abriendo micrófono y va preguntando, ¿sí? Genial. Eh, Bien. Bueno, este tipo de terapia la comencé a realizar en humanos hace más o menos 12 años, ¿sí? Trabajo con cuencos tibetanos vibroacústicos. Estos cuencos, bueno, acá tengo alguno para mostrar, ¿sí? Como para que vean el tipo de cuencos que son. Son cuencos que tienen una manija insertada por dentro, ¿sí? Para poder realizar este tipo de terapia. Son cuencos que son terapéuticos por distintas características que tienen, ¿sí? Son cuencos que están forjados de manera artesanal y manual, tienen una vibración baja de entre 20 y 120 Hz, eso hace que sean terapéuticos, su tamaño es de entre 16 y 22 centímetros de diámetro, y esa vibración baja es lo que hace que el masaje vibracional que ejerce el cuenco en el cuerpo, tanto del humano como del caballo, comience a trabajar de manera de hacer diagnóstico y a su vez poder estar eliminando cualquier tipo de bloqueo, ¿sí? Que se encuentre. ¿Cómo sería esto? Este tipo de cuencos, lo que hago con la baqueta es frotar, no es por percusión, sino que es por frotación, ¿sí? El cuenco al ser frotado tiene una vibración, pero no genera un sonido. Yo ahí estoy frotando el cuenco, no se llega a ver, digamos, que vibra, pero bueno, tiene una vibración suave. El cuenco al ser apoyado en el cuerpo, tanto del caballo como del humano, cuando detecta un bloqueo, este sea por una contractura, por retención de líquidos, por alguna inflamación, la vibración ingresa al cuerpo, choca con ese bloqueo y vuelve esa vibración al cuenco generando un sonido. Esta terapia, la clave de la terapia es poder identificar ese sonido que nos está mostrando, qué tipo de bloqueo, si físico, emocional o energético, ¿sí? Entonces hay un cuenco
con una vibración general, ¿sí? Yo le digo general, es en realidad, es como el cuenco base, que lo que hace es hacer un barrido en todo ese cuerpo físico, tratando de determinar si hay algún sonido generado por esa vibración que choca en un bloqueo y ver en qué cuerpo está, ¿sí? Si no se entiende, me van preguntando, ¿sí? Cualquier duda. Al generar ese sonido y saber en qué cuerpo está, ahí empezamos a trabajar con el resto de los cuencos, que por su distinta gama de vibración va a ir al lugar puntual que necesitamos trabajar. Entonces hay un cuenco que es físico para contracturas, para fascias, para dolores, ¿sí? Musculares. Hay otro cuenco que es para la parte sistémica del cuerpo, todo lo que sean sistemas y todo lo que sea circulación. Entonces lo que hace es trabajar sobre la parte líquida del cuerpo. Lo que hace es que la circulación esté más suave, que la retención del líquido comience a drenar, ¿sí? Entonces tenemos distintos cuencos que van trabajando en las distintas áreas. Y luego está la parte emocional. Entonces hay cuencos y vibraciones que vibran puntualmente para la parte emocional del caballo o del humano, ¿sí? Estos cuencos se trabajan de una manera muy suave y sutil. Lo que va a determinar la cantidad de tiempo que ese cuenco va a estar trabajando en el cuerpo es el propio cuerpo de esa persona o de ese caballo, ¿sí? Si no, lo pasaríamos de vibración. Toda esta información la va a dar el sonido y la vibración. Por eso es importante aprender a interpretar el sonido generado por la vibración en un bloqueo tanto físico, emocional como energético. Esa es la base de la terapia vibracional equina humana, ¿sí? Obviamente, cada caso es muy distinto. Se puede usar preventivamente. ¿Por qué? Porque la vibración puede detectar algún bloqueo antes de que se convierta en una lesión o se convierta en un cólico o se convierta en una retención de líquidos, ¿sí? Nuestro cuerpo es vibración, somos líquido, agua, somos energía. Entonces, vibra antes de manifestarse en el cuerpo. Y eso es lo maravilloso de la terapia vibracional, que con un cuenco vibroacústico podemos llegar a detectar si hay un bloqueo, que puede ser una posible lesión o un posible desgarro o una posible contractura, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces también sucede y se ve en los caballos de alto rendimiento que con tanto movimiento, tener que ir a distintos lugares, trasladarse, cambiar de hábitat, de alimento, cuando van a exposiciones o cuando van a competir, se ponen muy nerviosos, muy ansiosos, ¿sí? Entonces eso genera contractura y genera también un estado de ansiedad que los saca de foco, los saca del eje. Bueno, con los cuencos lo que conseguimos es que se relajen primero, que su musculatura esté mucho más relajada, sus fascias, que su parte gástrica se encuentre en condiciones para tolerar este alimento nuevo, ¿sí? El agua nueva que va a tomar en ese lugar ajeno al que está siempre, y sobre todo esa emoción, esa tensión generada por tanto movimiento, al relajarse con la vibración, lo vuelve a un estado óptimo, ¿sí? A focalizar. Entonces tienen un mayor rendimiento, el rendimiento es mucho mejor. Cuando se trabaja con el jinete y el caballo, por ejemplo, el binomio, se trata de llevar a frecuencia vibratoria tanto el jinete como el caballo. Para ir a la pista a competir, la energía esté, ¿sí? En una vibración similar. Eso se usa mucho en las competencias, tanto de polo, de salto, en competencias de rural. Esa es, digamos, como la parte más práctica de este tipo de terapias.
¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo para ir preguntando? Sí, yo tengo una pregunta para ti. Vi que el cuenco tenía como, no es un cuenco tradicional. ¿Cómo se llama ese cuenco? Esto es un cuenco tibetano vibroacústico, Vibra. pero estos cuencos los realizan un orfebre que tiene que darle la vibración, ¿sí? El punto de vibración justo, porque al ser perforados y al colocarles una manija Eso. para que pueda realizar la terapia correctamente, tiene que estar, digamos, hecho manualmente y tiene que ser hecho por un orfebre o por alguien que fabrique ese tipo de cuencos, ¿no? Vibroacústicos. Si no, pierde un poco la calidad de esa vibración. Mm. Y se puede usar ese mismo cuenco, o sea, como manija que tienes adentro, ¿no? Que Sí. obviamente facilita, por ejemplo, lo puedo usar sobre un caballo o si hago sanación energética sobre la persona y el caballo al mismo tiempo. Todo va a depender del resultado que estés buscando, ¿sí? Bueno, hay muchas veces para que un caballo, para llegar a apoyar el cuenco sobre el cuerpo de un caballo, ya el caballo tuvo que haber tenido un acercamiento vibracional sin contacto, ¿sí? ¿Qué significa Ah, esto? Cuando yo voy a una sesión, lo primero que hago es, bueno, uno observa ese caballo, primero lo sí. observa, hace un diagnóstico visual. Ujú. Deja que huela el cuenco, que tenga contacto primero físico, él oliendo, viendo la reacción que tiene. Por supuesto. Si vemos que reacciona favorablemente, comenzamos a hacer vibrar el cuenco sin apoyarlo. Entonces, él ahí nos va a estar mostrando si la vibración le es algo cómodo o no, ¿sí? Ujú, ujú. Una vez que el caballo da el ok, ahí empezamos a acercarnos con el cuenco. Siempre se trabaja primero el caballo sin su Obvio. jinete, por Ujú. una cuestión de invasión, de no invadir ¿sí? Su área, de estar tranquilo. Quizás él puede asustarse con la vibración. Bueno, hay que ver cómo reacciona. Cada caballo reacciona de una manera distinta. Hay caballos que les encanta y hay caballos que se tarda 2 o 3 sesiones en poder apoyar el cuenco sobre su cuerpo. Entonces lo que se hace, bueno, es trabajar primero con ese caballo y una vez que el caballo quedó a punto, por decirlo de alguna manera, quedó en armonía completa, ahí trabajamos con su jinete. Muchas veces el jinete no quiere trabajar, digamos, Sí. eh, exponerse a la vibración del cuenco, entonces se trabaja con el caballo solo. Entonces, cada caso, lo ideal sería poder trabajar jinete-caballo. ¿Y cuál sería la diferencia entre el cuenco que tú estás presentando ahora, que tiene este como una manija por dentro, ¿no? Sí, Ese, y la diferencia entre un cuenco normal? ¿Cuál es la diferencia entre la ambos? vibración, la vibración. Ah, Un cuenco normal lo que va a hacer es tener una vibración que es más alta y en ese momento lo que vas a producir en ese cuerpo, digamos, va a ser relajación, va a servir para relajarse, para armonizar, pero no va a ser terapéutico. Este cuenco, para ser terapéutico, tiene un diámetro determinado, un espesor determinado y una vibración determinada, ¿sí? Si ujú, esa vibración es mayor a 120 Hz, ya deja de ser terapéutico, ¿sí? Pasa a ya. ser un cuenco tibetano Ok, que armoniza, pero no es terapéutico. no es No se terapéutico, perfecto. trabaja sobre las fascias, no se trabaja sobre el dolor, no se trabaja preventivamente con ese cuenco, ¿sí? Ok, La clave está en el espesor, en el diámetro y en la vibración baja, la para vibración. que sea terapéutico. Y bueno, me imagino que podrás poner ahí dónde conseguir esos cuencos, porque aquí en Chile no se consiguen esos cuencos. En Entonces lo que tú... Argentina, muchos se consiguen afuera, ¿sí? Ajá, En España, en Sedona, que es en Estados Unidos, en Arizona, ok. y acá en Argentina hay un lugar
una persona que se dedica, ¿sí? a traer cuencos y él tiene uno o dos modelos que son terapéuticos y con manija. Yo Perfecto. particularmente tengo algunos de esa persona que fueron a mis comienzos y luego los empecé a mandar a hacer con un orfebre. Ujú. Entonces es un tipo de cuenco y que puedo trabajar primero con el caballo y después caballo y persona, ¿no? En Literalmente. realidad puedes trabajar o con una persona, o con un caballo, o Mm, con el caballo y su jinete. perfecto. Sí. Por ejemplo, en equinoterapia. Esto se usa cuando me llaman de algún centro de equinoterapia. Lo que se hace es trabajar antes de comenzar la sesión para que el caballo esté bien, relajado, no esté contracturado, se chequea siempre preventivamente que no esté contracturado, nada. Quizás durante la terapia, si hay algún caso que es necesario trabajar, se puede trabajar mientras está montado ese caballo con su jinete vibracionalmente y luego en el cierre, ¿sí? de la sesión se vuelve a armonizar el caballo para que quede Perfecto. relajado, sin contractura, Mm, ¿sí? mm. y quede listo para la próxima, digamos, sesión que tiene. Perfecto. Gracias. Gracias por todas tus explicaciones. Te pasaste. No, por Gracias. favor, un placer. Gracias. Gracias. Genial. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna manifestación? Mientras alguien se anima o si quieren escribir en el chat, me gustaría que nos contaras un poco, Ana, la importancia del conocimiento de la etología equina y de la anatomía para realizar este tipo de procesos. Sí, la base de poder trabajar correctamente con la terapia vibracional es conocer la biomecánica del caballo y conocer el cuerpo humano, ¿sí? Y la observación, o sea, la etología equina en este caso es fundamental. Eh, la terapia, digamos, para poder ser realizada correctamente, tiene que tener esa base, no es solamente realizar terapia vibracional. Eh, Hay que ser muy cuidadoso, muy observador. La sesión comienza mucho antes de apoyar el cuenco en ese caballo o en ese jinete, ¿sí? Siempre cada caballo tiene su historia clínica, tiene su ficha médica. Yo trabajo mucho interactuando con el veterinario, con los cuidadores, con los dueños, siempre. Ellos son los que están todo el tiempo con ese caballo y los que ven los resultados y quienes pueden observar realmente eh, cómo interactúan con la terapia, ¿sí? Es muy importante comprender que la terapia vibracional es complementaria, es un trabajo interdisciplinario entre distintos profesionales, ¿sí? Etólogos, terapistas vibracionales, todo lo que es veterinarios, cuidadores, dueños, jinetes. Es un trabajo en equipo, ¿sí? Porque cada uno aporta todo lo que tiene que tener ese caballo para el bienestar óptimo de su salud, ¿sí? En todos sus cuerpos. Eh, la parte etológica yo creo que es fundamental para la terapia y también creo que el poder comprender que los cuencos tienen que tener una vibración determinada y respetar la vibración que el cuerpo de ese caballo o de su humano necesitan. Muchas veces lo que sucede es que al no poder detectar hasta dónde dar esa terapia, se pasa de vibración ese cuerpo, tanto físico, emocional como energético, y termina siendo algo que no es beneficioso, ¿sí? Por ejemplo, un estado emocional, lo vamos a poner como un ejemplo en una persona. Si una persona viene con un estado emocional un poco desbordado y nosotros pasamos de vibración a esa persona, y es muy probable que esa persona esté llorando 2 o 3 días, sacando esa emoción que estaba invadiendo su campo emocional.
pero nosotros lo que buscamos es llevarla a un punto donde pueda sacarlo sin estar detonado ese sistema emocional, ¿sí? Lo mismo pasa con el físico, ¿sí? Nosotros necesitamos que esa contractura de a poco, con esa vibración, se vaya desarmando y vaya generando alivio. Pero si pasamos de vibración, ese cuerpo físico tampoco genera el resultado esperado, ¿sí? Entonces, el tema de la vibración, trabajar esa vibración sobre el cuerpo físico, emocional y energético, tiene que ser muy a conciencia. Y parte de esa conciencia es conocer exactamente el cuerpo humano, observarlo, conocer el cuerpo equino y observarlo, ¿sí? Y entender que quien marca el límite de donde empieza y termina la terapia es ese ser que estamos a punto de armonizar, no es uno, es el cuerpo y la vibración de quien tenemos como paciente. Eso es muy importante. Y me dicen, Que, si entiendo bien, sí, tiene que ver con una frecuencia vibratoria, exactamente. El tema de los cuencos tiene que ver con la frecuencia vibratoria que manejamos tanto nosotros como el cuenco, el paciente y el cuenco, ¿sí? Es llevar la frecuencia vibratoria a un estado óptimo de resonancia, ¿sí? Cuando uno está estresado y está angustiado, está contracturado, nuestras células, nuestro cuerpo están en desarmonía, vibran en desarmonía. Por eso el cuenco suena desarmónico, porque está ingresando y encontrando un bloqueo en desarmonía. Cuando todo eso está óptimo, el cuenco solo vibra, no genera un sonido, porque se acopla a esa vibración y es uno, entonces no genera sonido. te puedo hacer una pregunta. Sí, Es que me encanta. Yo tengo mi cuenco y tal. Me llamó mucho la atención cuando dijiste que normalmente uno en cuenco lo golpeas, ¿no es cierto? Emite un sonido y luego lo frotas y sigue la vibración. Me llamó la atención al principio que tú dijiste que no lo golpeas, sino que solamente eh, lo, lo es claro. sobas. Este tipo de terapia, como la aplico yo, hay muchas maneras de aplicar terapia con cuencos. En este caso, la técnica que yo utilizo, la técnica, digamos, es por frotación, no es por golpe, ¿sí? No es, a ver, si Correcto. yo golpeo el cuenco, es metal con madera. Obviamente va a generar, pero va a generar un sonido y fíjate que tampoco genera un sonido muy fuerte, ¿sí? Mm, Ahora, al frotarlo, va a generar una vibración, ¿sí? Ahí está vibrando el cuenco, no se llega a observar, obviamente. Si yo Es vibración. estoy, si yo lo que hago es percutir el cuenco, no estoy utilizando la terapia vibracional de la manera en que yo la realizo, ¿sí? Ujú. La base de la terapia es cuenco terapéutico, por sus características, que tenga una manija, ¿sí? Adentro para poder apoyar el cuenco en el cuerpo, ¿sí? De esta manera. Para esto es la manija, para poder pasar Ah, y ok. mapear el cuenco por todo el cuerpo del animal o de la persona, ¿sí? Si yo tuviera el cuenco así, No se puede. No, no se no puede. puedo. Exacto. Entonces esto al tomarlo de adentro queda totalmente libre. Mi mano no interfiere en la vibración, ¿sí? Y puedo hacer todo un barrido del Mm, cuerpo físico del animal o de la persona, ¿sí? Para eso es la manija. Ahora, si yo golpeo este cuenco, obvio, va a generar algún ruido, pero no es la vibración que yo estoy buscando. Yo lo que busco es hacer un barrido con la vibración para detectar un bloqueo a través del sonido que genere
¿sí? Cuando haya un bloqueo. Si yo tuviera una contractura acá, el cuenco tendría que sonar, por ejemplo, ¿sí? Sí, Entonces, yo acá voy a frotar y lo paso por mi cuerpo. Al no generar un sonido, quiere decir que no hay un bloqueo, ni físico ni emocional en esta zona, ¿sí? Sino la vibración ingresaría y sería tan fuerte, chocaría con ese bloqueo y generaría un sonido. Ahora ahí es donde está la clave de saber interpretar ese sonido generado por esa vibración sobre el bloqueo, ¿sí? perfecto. No sé si respondí correctamente tu pregunta. No, súper, o sea, increíble. O sea, en el fondo es más como vibratorio y no es que tú golpees el cuenco, sino que, por Es ejemplo, por frotación, no por claro, percusión. lo froto y lo paso por el cuerpo, por una parte del cuerpo. Si emite un sonido, hay una señal, y si no emite ningún sonido, está todo bien. En Exacto. resumen, Quizás digamos. habría que ver qué cuenco tenés vos, qué No, dimensiones yo tiene. tengo el típico cuenco tibotiano, pero no tiene esa manilla que tú tienes ahí. Es el típico Claro, normal. tendríamos que ver la posibilidad de, si te interesa un cuenco vibroacústico con manija, de ver la posibilidad de dónde conseguirlo. O Eso, si tenés un orfebre, poder darle genial. la, digamos, las especificaciones para que puedan realizarlo, ¿no? Genial, te voy a escribir después cuando termine la sesión y todo. Me Sí, interesa por muchísimo. supuesto. Me Para que interesa tengan una idea, muchísimo. por ejemplo, este es un cuenco, no sé si se llega a ver, que Sí, está forjado a mano, ¿sí? Este es un cuenco de 20 centímetros de diámetro. Este sería el cuenco que yo utilizo para hacer un barrido general en perfecto, todo el cuerpo, ¿sí? Para ver si hay un bloqueo físico, emocional o energético, ¿sí? perfecto. Ahora, si yo detecto un bloqueo emocional, voy a pasar a este cuenco, que es distinta en su dimensión, en los materiales con los que está forjado, Más ¿sí? oscuro, ¿no? Es más oscuro, tiene es más bajo, es más pesado. Este trabaja en el campo emocional. Este es el que menos toleran todos, los humanos y los caballos. Pero Wow. cuando tocamos el emocional, no le gusta a nadie. No. Pero da muy buenos resultados, ¿sí? Entonces, la parte emocional muchas veces trae contractura, bloqueos. eh, lo que más se Ah, detecta emocionalmente en caballos humanos es el diafragma contracturado. Se ujú. contractura el diafragma y ese Totalmente. cuenco es uno de los mejores para poder descontracturarlo, porque es emocional casi siempre. Luego se convierte obviamente en algo físico. Sabemos que la emoción Sí, 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 sí. comienza a bloquear la energía y la energía termina bloqueando el físico, ¿no? Toda emoción, energía, físico. Cuando está en el físico es porque ya está el resto de los cuerpos bloqueados. Sí. Y por ejemplo, este que está acá, que es mucho más pesado, mucho más grande, ¿sí? Que el otro, no sé si se llegan a ver la diferencia, pero es más grande, es de 22. Ah, wow. Este es para todo lo que son las fascias, ¿sí? Contractura de fascias, que es maravilloso el mundo de las fascias cuando uno empieza a interactuar y se da cuenta que somos un todo, no un músculo separado de otro, sino que muchas veces hay dolores y hay molestias que aunque el músculo deje de estar contracturado, eh, la fascia no deja de estar contracturada, ¿sí? Entonces sigue tirando y sigue molestando. Bueno, este masaje vibracional con este tipo de cuencos lo que hace es sacar la contractura en las fascias. Wow, qué Entonces maravilla. alivia y ayuda muchísimo. Y bueno, les muestro uno más. Este, por ejemplo, es para la circulación. También es distinto, es mucho más chico, se trabaja con mucho más cuidado. Con el tema de la vibración hay que tener mucho cuidado con mujeres embarazadas, con Sí. hipertensos, con gente que tiene marcapasos, ¿sí? Con gente que está medicada psiquiátricamente. Bueno, también tiene no es agarro un cuenco y toco el cuenco. Tiene también
muchas cosas a tener cuidado y responsabilidad al poder, sí, tocar. No, si hay una fractura, no se puede tocar un cuenco y generar vibración en una fractura que está tratando de soldar, ¿sí? No se puede poner sobre heridas que están abiertas, pero sí se puede trabajar cuando hay una herida que ya está cicatrizando en la zona alrededor donde está en los hematomas para que puedan circular mejor la sangre y pueda drenar mejor. Pero también a veces son sesiones de un minuto y medio de vibración y nada más. Ah, Sí, sí. O sea, este tipo de terapia va a depender mucho. A mí me ha tocado trabajar mucho en terapias intensivas también, ¿sí? Con gente que estaba, digamos, con distintas afecciones de salud y ahí quizás son segundos en la planta del pie, en las manos y ahí está. Y esa persona empieza a hacer un movimiento interno que, bueno, empieza a drenar líquidos, yo trabajo con médicos y con veterinarios, o sea que estoy muchas veces en hospitales o en clínicas veterinarias ayudando cuando hay algo que se traba, que la parte farmacológica no puede destrabar, bueno, la vibración ayuda a optimizar todos los recursos que la farmacología está dando, ¿no? O sea, a veces el cuerpo se traba por alguna razón, a veces no lo sabemos bien por qué, pero la vibración ayuda a que el cuerpo se ponga en un estado óptimo y reciba mucho mejor el fármaco o el tratamiento o todo aquello que tenga que recibir. Por eso es tan importante entender que es una terapia complementaria y complementaria. que se Sí. trabaja de una manera interdisciplinaria. Wow. Gracias, gracias infinitas. No, Tengo por tantas favor. preguntas que te voy a contactar después por Instagram, porque si no, me podría alargar Perfecto. mucho rato. Encantada, Sí, encantada. gracias, muchas gracias. Genial. Muchas gracias, Susan. ¿Alguien más que quiera participar a través de alguna pregunta o alguna manifestación? Que quiera activar su micrófono o si quieren escribir en el chat. Acá en el chat hay como una Ya. manifestación o pregunta y es, ¿esos serían los impulsos rítmicos cuando estabas hablando un poco de las frecuencias? Catherine Eh, González manifiesta eso o Si pregunta. sería, no entendí bien la pregunta, no sé si anda por ahí, Caterín. Sí, de pronto ella asocia desde la hipoterapia los impulsos rítmicos es cuando una persona va sobre el caballo, en un minuto se pueden llegar a tener de 90 a 110 No, impulsos rítmicos, entonces ella quiere, me imagino, no sé si es asocia un poco a eso o si de pronto tiene algo que ver, como si fuera algo similar. no, yo creo que son distintas cosas. No, no, la vibración de este tipo, no creo que esté, por lo menos como estoy entendiendo la pregunta, no creo que tenga que ver con ese impulso rítmico que se genera entre el jinete y caballo. Correcto. Bueno, eh, a mí me gustaría que nos contaras, hay una imagen que es la del pozo, la del flyer de esta invitación, y tú estás con el cuenco muy cerca al pecho. ¿Nos quieres contar un poco de ese caso como para entender también mucho mejor lo que estabas haciendo a ese No nivel? te, no te escuché bien, Ale. Disculpa, ¿me En la podés foto repetir? del póster estás con un caballo y el cuenco lo tienes cerca al pecho. ¿Nos puedes contar de ese Sí. caso que trabajaste? Y ahí estábamos trabajando la parte emocional, ¿sí? Cuando la zona más sensible del caballo a trabajar con el cuenco es la parte de su pecho, ¿sí? Ahí el cuenco no se apoya. En un caso, un caballo estaba muy ansioso, muy nervioso, no se lo podía montar, ¿sí? No se lo podía subir porque estaba muy nervioso, no quería. Entonces lo que se hizo fue trabajar con el cuenco emocional, acercándose muy despacio, con vibraciones muy suaves. Al principio hubo un poco de resistencia en ese caso, ¿sí? Había resistencia, el caballo se iba para atrás, movía sus orejas, no quería, entonces le dábamos espacio, hasta que en un momento solo empezó a ceder y acercarse a oler el cuenco. Ahí
empezamos a trabajar con la vibración, una sesión que dura muy poco, porque cuando se trabaja el emocional dura como mucho 5 minutos, ¿sí? Más que nada cuando uno está trabajando en la parte cardíaca de ese caballo. Entonces se trabajó muy suavemente hasta que él empezó a bostezar, empezó a liberar la tensión y bueno, de esa manera pudo ser, digamos, llevado para realizar la actividad que tenía que hacer. Genial, precisamente acá Sofía hace una pregunta y dice, ¿se puede trabajar a distancia con el cuenco o tiene que ser presencial siempre? De pronto ella está preguntando cuando estamos, por ejemplo, como en este canal a distancia y trabajar tú con el cuenco desde allá hacia la persona o hacia el caballo desde ese lugar. Muy, muy interesante la pregunta. Sí, sí, se puede trabajar a distancia, se puede trabajar con plantillas, se llaman, ¿sí? De ese caballo. Si el caballo ya tiene la vibración aplicada en su cuerpo, mucho mejor, porque va a ser mucho más directo. Hay varias maneras de enviar la vibración a través de la distancia. Puede ser a través de emitir en una plantilla, hacer el mapeo de ese caballo con el cuenco y si no, lo que se hace es hacer una grabación de una sesión para ese caballo con cuencos y enviársela a su dueño o a quien sea y que puedan ponérselo para que lo escuche. Cuando hablamos de grabación, hay momentos donde la grabación no va a tener sonido y va a tener solo vibración. Entonces, obviamente, es algo, hay que estar muy abierto a darse la posibilidad de poder experimentarlo, ¿no? Yo trabajo con muchos caballos a distancia y bueno, lo que se hace es trabajar con plantillas. La vibración llega, somos vibración, pero bueno, es muy interesante. Y Genial, también mira cuando que se mandan las grabaciones, también porque los caballos reconocen la vibración, aunque no estén, ellos tienen, bueno, una audición mucho más sofisticada que la nuestra, ¿no? Escuchan eh, tonos de timbre que nosotros no, así que ellos realmente reaccionan muy bien. De hecho, ahora estoy trabajando con algunos caballos a distancia. Mira que aquí Pilar nos escribe, sí, Ana nos asistió a distancia con 100 caballos en una cabalgata de 170 kilómetros y trataba a los que estaban acá se me pierde un poquito, más, más sentidos. Exacto, bueno, Pilar, hola, muchas gracias. Sí, Pilar, bueno, digamos, sus caballos son pacientes míos hace muchos años y realmente hemos asistido a las cabalgatas de Yapeyú que se hacen acá, su familia hace una cabalgata muy bonita en agosto, ¿sí? Por el aniversario de nuestro libertador, el general San Martín. Y bueno, me ha tocado asistir a sus caballos, a los caballos de todos los que participan, que son alrededor de entre 70 y 100 caballos. Y bueno, he estado presencialmente con los cuencos y he asistido a distancia también y siempre con muy buenos resultados. Ahí las mediciones son, bueno, siempre uno trata de tener registro, ¿no? De cómo funciona la terapia y la verdad que cuando se hace terapia con cuencos, los caballos llegan en mejor condiciones, sin contracturas, se utiliza muchísima menos medicación para dolores y contracturas. Es muy eficiente en esos casos, como para que el caballo llegue en un estado óptimo después de 3 días de cabalgata, ¿no? Ahí se los asiste antes, durante y después de la cabalgata. Es un trabajo de varios días. Y eso pasa también con los caballos de alto rendimiento, ¿no? Hay caballos que se empiezan a trabajar 2 meses antes preventivamente y se trabaja muchas veces geográficamente, se dificulta el estar viajando o estar con el cuenco, entonces lo que se hace es un plan de trabajo a distancia. Se trabaja con el jinete y con el caballo y quizás un mes antes de la competencia, ahí uno asiste a hacer presencial algunas sesiones y en el momento de la competencia también.
Muy bien, mira que aquí por WhatsApp me preguntan que aquellas personas que se quieran formar en este tipo de técnicas, pues ya nos contaste que tú en el momento estás dando algunas charlas y algo así, pero ¿qué otra sugerencia o recomendación para que vayan ahondando más en este tema? La base de poder empezar a incursionar en la terapia vibracional, yo creo que es lo primero, es estudiar etología. Quien tenga la posibilidad de estudiar etología equina, en este caso para ir al caballo, ¿no? Lo vamos a focalizar en el caballo. Es etología equina, la biomecánica del caballo, para poder comprender si músculos, huesos, sistemas, órganos, para poder, primero necesitamos esa base. Y luego terapia vibracional, ¿sí? Hay muchos cursos de terapia vibracional, como para poder empezar a incursionar en lo que es la terapia vibracional. El método que yo implemento, realmente todavía no he encontrado a alguien que lo implemente de la manera en que yo lo hago, ¿sí? A través de, o sea, la clave de lo que yo hago está en la interpretación del sonido generado por la vibración en un cuerpo. Yo fui estudiando etología, estudié, bueno, hago muchos cursos de biomecánica, digamos, de comportamientos de caballo, realmente todo lo que uno va viendo que puede alimentar el conocimiento para poder hacer vibración con el caballo, lo hago. Y en cuanto a la terapia vibracional en sí, la verdad que innatamente yo tengo la capacidad de poder decodificar ese sonido generado, ay, perdón, tengo mi perrito acá, viene tos, ese sonido generado por la vibración ante un bloqueo, ¿sí? No lo estudié en un lugar específico. Desarrollé la capacidad de poder interpretar ese sonido, primero con humanos en el hospital y luego en centro de rescate con los caballos, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo primero que se puede hacer es empezar a estudiar terapia vibracional, pero focalizada a los cuencos terapéuticos. Eso es muy importante, que entiendan que tienen que ser cuencos terapéuticos, más allá de que son cuencos tibetanos terapéuticos, ¿sí? Por lo menos este tipo de terapia. Eh, sí, los otros cuencos van a armonizar, van a relajar, van a provocar un estado de calma en el animal o en el humano, pero no van a trabajar a nivel profundo como en fascias, en articulaciones, digamos, en cosas más profundas. ¿Cómo se hacen con estos? Sí sé de gente que aplica una terapia parecida, vibracional, no exactamente como yo, pero similar. Entonces, hay que investigar, digamos, se está abriendo mucho el campo de la vibración, sí, en cuanto a ofertas de estudio, y yo creo que es algo muy novedoso, que si bien los cuencos vienen hace muchos años, son milenarios, ahora se está tomando conciencia de lo que puede llegar a ser la vibración en la salud, ¿no? Entonces hay muchas maneras de poder implementar la vibración para el alivio físico, emocional y energético. Genial. Mira que precisamente entonces aquí quiero que nos regales tus redes sociales, también los números de contacto para las personas que quieren hablar ya directamente contigo para que hagas una sesión o a distancia o presencial o que los invites a las charlas. Sé que hace poco estuviste en la rural y bueno, te invitan a muchos eventos como nos comentaste en Francia y en España. Bueno, sí, mis redes sociales en realidad tengo Instagram, sí, es santa.ana.arg, sí, Santa Ana, Argentina. Ahí me van a encontrar en Instagram. El teléfono, bueno, es mi WhatsApp, si vos podés compartirlo luego, si no hay problema, sí. Perfecto. Y el mail también es santa.ana
argentina.gmail.com. Así que cualquier duda, consulta que tengan, obviamente quedo a disposición para poder contestar cualquier consulta. A veces es muy difícil explicar algo que es tan sensitivo, ¿sí? Los invito a que en algún momento, el que tenga ganas, charlemos y bueno, podamos hablar un poco más en detalle si están interesados en la terapia. Yo por el momento no estoy dando formación oficial, pero sí comparto la información que puedo brindar. Me parece que está bueno y que estaría muy bueno que todos podamos hacer terapia vibracional y que llegue a todos porque es algo maravilloso. A mí me apasiona realmente. Así que queda a disposición, ¿sí? Para ir buscando la manera de que en los distintos países puedan ir por lo menos incursionando y viendo y cómo se puede introducir en esta terapia. Genial, entonces quienes deseen me pueden escribir al WhatsApp, yo les envío un número de contacto y también las redes. Aquí hay Perfecto. muchos agradecimientos en el chat también. Y bueno, ¿alguien más que quiera participar a través de alguna pregunta o alguna manifestación? Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, por estar ahí. Espero que haya quedado claro lo que traté de explicar. Y la verdad que gracias a todos los que se tomaron un ratito para poder entender qué es la terapia vibracional, ¿sí? Dale, mira, aquí desde Colombia, Adriana dice que muchas gracias. Susan Collins desde Chile, muchas gracias. Sí, Marcela yo Moretti, quiero muchas gracias. agradecerlo. Adelante, Susan. Sí, Alejandro, gracias. Yo quiero realmente agradecerte porque yo tengo mis cuencos y yo hago sanación energética con caballos y les pongo los cuencos a las personas y tal. Y la verdad es que este tema me cautivó profundamente y sobre todo tu manera de explicarlo. Así que de todas maneras te voy a escribir por interno, por el Instagram, ya te estoy siguiendo. Me interesa muchísimo y creo que todo lo que pueda aportar a la sanación, tanto humano-caballo, es maravilloso. Así que te agradezco infinitamente tu tiempo y gracias a ti, Alejandro, por hacer esto posible. Vale. Bueno, acá más agradecimientos desde La Pampa, Matías en Equinoterapia El Zorzal. Muchas gracias por compartir esas técnicas y la experiencia. Acá desde Zipa en Colombia. Felipe Larrota, muchas gracias. Agustina Harman, muchas gracias, me encantó. Pilar, hermoso todo. Ana, increíble tu trabajo, sos mucha luz. Agustina, muy interesante. Bueno, me gustaría preguntarte, antes de que si alguna persona hacía otra pregunta, digamos frente al talento auditivo o musical que tengan las personas, ¿eso va a facilitar este tipo de aprendizaje? ¿Cualquier persona puede aprender? ¿Hay alguien que se beneficie eh, de ese aprendizaje más rápido por tener habilidades musicales? Es básicamente la pregunta. Mira, yo creo que en este tipo de terapia cada uno tiene que encontrar creo que todos estamos en igualdad de condiciones de aprender a interpretar el sonido generado por la vibración en este caso. Quizás quien tenga un poco de conocimiento musical, bueno, obviamente pueda tener digamos, un poquito más, un comodín, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que la clave está en que cada uno tiene que descubrir cuál es su forma de interpretación, ¿sí? De esa vibración y ese sonido, que seguramente va a ser similar entre todos, pero no igual. Entonces creo que no hay que pensar que no va a poder aprender porque no saben de música o no saben. Yo no sabía nada, ni de música, ni de ritmos, ni nada. Sabía de vibración solamente.
Y sí hay que tener mucha conducta, hay que practicar mucho, es un trabajo con mucho esfuerzo, con mucha disciplina, hay que estudiar mucho. Yo soy muy autodidacta, pero también hay que estudiar mucho eh, a nivel, digamos, académico, ¿sí? Porque eso también nos ayuda. En cuanto a la vibración, todo lo que puedan leer, escuchar y familiarizarse con la vibración y el sonido, y quienes tengan cuenco empiecen a intentar tener una comunicación con ese cuenco, con esa vibración. Presten atención en si apoyan el cuenco, aunque no tenga una manija, aunque no sea terapéutico, traten de empezar a sentir qué distinta se siente la vibración en una pierna, en un brazo, en el piso, en donde sea. Vibramos distintos, ¿sí? Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es familiarizarse con esa vibración. Y luego cada uno tiene que encontrar su manera de poder interpretar ese sonido. Obviamente que hay parámetros a seguir, pero creo que todos podemos aprender a interpretar el sonido que genera la vibración. Qué El genial. que quiera, sí es un trabajo de años, hay que tener paciencia y hay que trabajar mucho con caballos y con humanos. O sea, no hay otro camino. Es campo, frío, caballo, sol, todo y humanos. Mucha emoción de humanos, cuerpos y bueno, pero es fascinante. Realmente, si sienten el llamado, si sienten las ganas, es por ahí y acá quedo a disposición para poder sugerirles lo que esté a mi alcance. Dale, vamos con Lina María. Adelante, Lina María. Hola, mi nombre es Lina María García Londoño, soy amazona de charlanería, campeona mundial, 2 veces selección Colombia, monto el caballo criollo colombiano. He estado en esas sesiones de cuenco con Adriana, con Andrea, perdón. Me encanta tu trabajo, me encanta pues esa parte de conexión entre caballo y humano. Es muy importante también lo que tú dices. También de estar muy importante de estar ahí pendiente de la reacción del caballo, depende del caballo, porque digamos en caballo criollo es muy diferente el manejo que en caballo en otras disciplinas, porque el Y caballo criollo tiene un poco más de brío, tiene un poco más de chispa. Entonces también es importante, digamos, que el jinete, lo que tú dices, que sí es importante, digamos, hacer esa parte de, de conexión con él, porque pues nosotros, como tú dices, somos agua. Nosotros tenemos que tener esa comunicación con él porque la verdad a mí me ha tocado caballos que yo no conozco y me ha tocado caballos un poco complicados y de manejo. Me ha tocado ir como muy poco a poco haciendo el trabajo así poco a poco porque pues yo también he tenido, también soy equinoterapeuta, entonces pues he estado con Alejo también en ese proceso y pues la verdad he aprendido mucho a manejar las emociones, a manejar bastante las emociones. Totalmente. Y me ha ayudado bastante con mi trabajo y todo. Y pues ya antes yo tenía ataques de ansiedad y ya no. Ya está mucho mejor. Incluso cuando estoy en esas sesiones con esos cuencos, a mí me alborota bastante. Soy muy sensible a esos cuencos. Pero me encanta tu trabajo, me encanta lo que estás haciendo y ojalá nos conozcamos en persona y pues nos vamos a hacer las dos, el mismo trabajo, las dos. Entonces me agradezco mucho tu charla y tu comunicación de los cuencos, que son muy importantes, y para las terapias y todo. Gracias. muchas gracias, Lina. Muchas gracias por tus palabras y sí, ojalá nos conozcamos. Y sí, también hay que tener muy en cuenta esto que nombrabas, ¿no? La sensibilidad a los cuencos. A veces uno es muy sensible a la vibración y a los cuencos. Eh, por eso
en algún momento decía que a veces la sesión y, y el trabajo que se hace va a depender mucho de ese humano o de ese equino, ¿no? De la sensibilidad que tenga y cuánta vibración aguante. Pero bueno, nada, la verdad que es tan importante esa conexión, como vos decís, con el caballo, que es hermoso. Gracias por tus palabras. No, Muy gracias bien, a ti. muy bien, Lina. Vamos a darle la palabra a María Victoria. Adelante, María Victoria. Gracias, Alejo. Bueno, Analía, de verdad que eh, maravillada, maravillada con esto. Conozco muy poco, pues yo soy coach asistida por caballos. Veo o me relaciono con los caballos desde otro parámetro, llamémoslo así. Siempre me invitaban, hacía procesos, hacía talleres, hacía todo y yo llegaba al sitio y me tenían la manada, me relacionaba con la manada un día antes, sobre todo para que, o sea, hubiese un relacionamiento y un poco de conocimiento y de acercamiento, ¿verdad? eh, Todo esto que he aprendido a través de estos 4 o 5 años que vengo trabajando con Alejandro y me vengo relacionando con personas como ustedes, con personas que hacen esto tan hermoso, un acercamiento totalmente amoroso hacia el caballo, me llevó a cambiar un poco y hacer un esfuerzo grande, grande, grande de tener mi propio sitio con los caballos y ahora es esa necesidad de también tener un bienestar único con ellos, ¿no? Esa parte de los cuencos, esa parte hermosa. Yo conocí a los cuencos con personas, nunca, o sea, no soy terapeuta, pero me parece maravilloso, me parece divino todo eso y una admiración profunda. Lo repetiste muchas veces en tu charla, que a ti lo que te mueve es la pasión y creo que es lo que nos mueve a todas las personas que nos relacionamos con los caballos de una u Sí. otra manera. Muchas gracias por tu charla, fascinante, fascinante. No tienes que tocar el cuenco para sentir tu vibración, es hermosa. Muchísimas, muchísimas gracias y ojalá pudiésemos tener personas como tú acá en Colombia que nos ayude un poco a ese acercamiento con el caballo, nuestros propios caballos, los nuestros, nuestra manada, ¿ya? Y bueno, acá desde Colombia te esperaremos con los brazos abiertos cuando vengas por acá. Muchas gracias, María Victoria, muchas Felicitaciones y gracias. de corazón, gracias, gracias por este momento tan hermoso que nos diste. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, ya tendremos oportunidad de conocernos seguramente y y de poder llevar mis cuencos por allá también. Así que Amén, amén. seguramente. Bueno, mira, hay muchas manifestaciones en el chat, agradecimientos de Susan, algunas personas que también ya se van movilizando. Eduardo Carrizo dice muchas gracias, buenas noches para todos. Bueno, yo te Muchas quiero contar, Ana, que voy a estar en Entre Ríos, en Pueblo Belgrano, del 2 al 6 de octubre. De pronto revisa gracias. tu agenda y ahí de pronto nos das una charla ya en el sitio donde voy a estar, ¿vale? Entonces, un Encantada, sitio muy vemos si hermoso y coincidimos volvemos a saludarnos y a conectar. Entonces, perfecto. en este momento vamos a pausar la grabación.